Buenos días, nos encontramos hoy en una edición más de Inmersión Talento. Es un formato que está promovido por Cámara de Comercio y estamos en un lugar incomparable, en el Acuario de Zaragoza. Así que es hora de dar las gracias tanto a Cámara como al Acuario y al Grupo Parque de Atracciones por prestarnos el espacio y el lugar y dejarnos estar también acompañados como estamos hoy para tener una conversación con Cristina Luque, que me gustaría, antes de darte paso, presentarte, ¿vale? Y decir gracias primero, pero sobre todo contarles a las personas que nos escuchan hoy que tenemos aquí una gran profesional con una trayectoria bastante ligada a todo lo que es el ámbito de transporte, especialmente transporte de viajeros, aunque no solo, y al mundo de la gestión empresarial especialmente. Quiero que sepan de ti que eres licenciada en Derecho y tienes formaciones de liderazgo y en gestión ejecutiva, por decirlo de alguna manera, y que tu trayectoria profesional y vital ha estado ligada especialmente al grupo de empresas de Ágreda. Y, a ver, más allá de diferentes temas que podríamos resaltar de ti, quiero coger la definición que haces tú de ti misma, hablando de que en realidad eres alguien que eres el impulso de las acciones, que eres el muro de contención de los problemas, pero sobre todo, la cara visible de un gran equipo de trabajo. Cristina, de verdad, es un placer. Mil gracias por estar hoy compartiendo este espacio con nosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias, Elena, y me uno desde luego a los agradecimientos tanto de Cámara como de Acuario por haberme invitado, desde luego, a estar aquí hoy con vosotros. Por ir, digamos, enfocando la gobernanza, la toma de decisiones, me gustaría que pudiéramos hacer una diferenciación entre lo que en una organización podría ser un comité de dirección y lo que en realidad son, en tu opinión y en tu experiencia, los consejos de administración de una organización. Así que todo tuyo. Pues bien, todos conocemos que el Consejo de Administración al final es el órgano de máximo gobierno de una empresa. En definitiva, estamos tomando decisiones que van a ser claves y que desde luego van a determinar el futuro de esa compañía. Son decisiones que van a afectar a todos los ámbitos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Yo diría que una de las principales funciones, lógicamente, es crear valor para la compañía, pero está el alinear los intereses de lo que es la propiedad con el bien de la compañía. Decíamos que son decisiones que también afectan al ámbito interno y ahí entra indudablemente la relación que pueda tener con el equipo directivo, porque al final un equipo directivo va a planificar, va a producir bienes y servicios, al final va a liderar equipos. En definitiva, el gestor lo que hace es una misión, o tiene una misión técnica, cuando el gobierno es una misión quizá más política. El equipo directivo decide el cómo, mientras que el órgano de gobierno va a decidir qué y quién, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se diferencien las funciones, tanto por un lado del Consejo de Administración como del equipo directivo. Depende de la organización, lógicamente, a veces veremos que ¿duplicidad? Se unen, indudablemente, pero ya en empresas que a lo mejor quizá tienen una madurez y una estructura, pues sí que deben efectivamente estar diferenciadas para que, en definitiva, cada uno no moleste al otro, pero dentro de una supervisión que pueda tener, lógicamente, el órgano de administración sobre el equipo de dirección, no debe entenderse de una forma antagónica, todo lo contrario.
Yo creo que debe existir una máxima colaboración y desde luego una lealtad y una confianza entre ambos, porque al final es lo que realmente hace que funcionen las organizaciones. Son complementarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Entonces, el rol del consejero o consejera, además de que lo has descrito como tal órgano, como función política, ¿cuál dirías que es en el día a día ese rol de consejero? Yo creo que el rol de consejero ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Antes se podía entender como quizá era un premio o una distinción que se podía hacer a una persona o a un ejecutivo al final de su carrera. Ajá. Pero realmente el ser consejero conlleva una alta responsabilidad. No nos deberíamos plantear alegremente meternos en un consejo de administración, porque al final lo que estábamos hablando trata de crear el máximo valor. ¿Cómo o de qué manera? ¿No? ¿Qué funciones podemos tener dentro de un consejo de administración? Pues primero tendremos que asegurar la misión de la compañía. Debemos asegurar que la propiedad ha definido una misión y que ésta luego sea concretada de manera que la pueda ejecutar, lógicamente, el equipo directivo. También tenemos que definir la marca de la empresa, es decir, cómo queremos llegar a estos objetivos, cómo queremos que se nos conozca en el exterior, ¿no? Al final, el tipo de empresa lo vamos a marcar mucho el órgano de administración. Como comentábamos, tenemos una relación muy directa con el equipo directivo. Al final vamos a hacer los nombramientos y las destituciones. Es importante que tengamos los perfiles adecuados. Una de las funciones principales, por ejemplo, es el nombramiento del CEO, indudablemente. También debemos establecer las estrategias futuras que van a servir de guía para que el equipo directivo, desde luego, pueda ejecutar sus funciones. Pero también tenemos que defender la compañía. Tenemos que ser capaces de identificar los riesgos. Es un tema muy importante en los consejos de administración. Indudablemente también tenemos que intentar detectar las oportunidades, que al final es lo que nos va a permitir un crecimiento en largo plazo, ¿no? En la organización. Acabas de utilizar una palabra que en nuestra conversación previa te dije, qué importante que de alguna forma lo pongamos encima de la mesa, porque ser consejera es una profesión de riesgo. Pues yo empezaría pensando que sí. Sí, ¿por qué? Porque al final ser consejero conlleva tener unas responsabilidades tanto mercantiles como penales que se puedan derivar de una mala praxis. Pero ya no solo estamos hablando de una mala ejecución intencionada, indudablemente. Es que al final una mala decisión puede poner en riesgo la viabilidad de la compañía. Indudablemente hay medios para tratar de minimizar. Es decir, al final pues, tenemos auditorías, pues lógicamente velamos porque el cumplimiento sea correcto, incluso tenemos seguros ad hoc para tratar de minimizarlo, pero indudablemente este riesgo nunca va a desaparecer. Yo por eso cuando alguien se plantea entrar en un consejo le diría, muy bien, pero primero, igual que la propia compañía ha hecho un análisis de tu perfil, analiza qué compañía es. Porque al final es importante detectar si en un momento dado va en contra o tiene alguna línea roja que en un momento dado tú no estás dispuesto a traspasar. Por eso yo creo que se debe hacer un estudio previo de la compañía. Tenemos muchísima información en estos momentos. Primero, lógicamente, la información financiera. Podemos acudir a los balances, a las cuentas de resultados, a los informes, pero ya no es solo la información financiera, sino la no financiera. La marca de la empresa que hablábamos antes. Al final, Internet nos facilita muchísima información. Asegurémonos pensamiento crítico, ¿verdad? También que vamos a estar en la compañía correcta. Oye, también lo comentabas, hay mucho análisis financiero, también no financiero. Vamos a hablar de las dos cosas, porque hablábamos también de cómo ha ido evolucionando los perfiles o la configuración de los propios consejos de administración, las fotos, ¿no? que decíamos antes. ¿Qué foto ves cuando hay un consejo de administración? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo ves tú y en qué punto estamos ahora? Yo diría en estos momentos que si tenemos que definir una serie de términos para los consejos de administración, sería por un lado la colegialidad,
Indudablemente son órganos que para que se puedan constituir debe haber un mínimo de 3. En las compañías, en las sociedades limitadas puede haber un máximo de 12. Ajá. No existe esa limitación en las sociedades anónimas, pero lógicamente debe ser un número suficiente, pero tampoco excesivo para que aquello sea una jaula de grillos, indudablemente. Pero aparte de la colegialidad, en la que lo que se debe buscar siempre es intentar encontrar el máximo bien de la compañía por parte de todos los miembros, es decir, debemos estar por encima de aquellos intereses de los grupos a los que nosotros propiamente representamos. Los grupos de interés, ¿no? Que siempre los hay. Si somos consejeros dominicales. Pero debemos buscar siempre, insisto, el bien de la compañía. Pero aparte de lo que es la propia colegialidad, yo creo que estamos evolucionando mucho en el tema de la diversidad. ¿La diversidad en qué sentido? Pues bueno, si nos planteamos o tenemos una imagen de lo que puede ser hasta hace bien poco un consejo, pues todos nos imaginamos una mesa en la que predominan el género masculino y en la que sobre todo pues realmente conociendo nuestro tejido empresarial, en la que pues, bueno, pues el 99% es pequeña y mediana empresa, empresas familiares, pues ya sabemos que solo accedían a estos órganos los hombres. En ese sentido, pues bueno, bien sea porque hay instituciones que lógicamente están promoviendo el cambios regulatorios con el tema de las cuotas de participación, pero yo creo que incluso las propias normas sociales están forzando este cambio y están no solo tratando de que lógicamente la mujer esté más representada, porque bueno, ya sabemos que las directivas comunitarias pues lo que promueven es que el género menos representado pues tenga un porcentaje de participación. Yo creo que estamos yendo mucho más allá. Estamos más allá porque lo que queremos es enriquecer los consejos, porque estamos viendo que nos vemos en un mundo que está cambiando demasiado deprisa, que sobre todo estamos viendo que en un momento dado se nos generan acontecimientos ante los que nos encontramos indefensos y lo que tenemos que hacer es enriquecerlo pues, con los perfiles nuevos que nosotros incorporemos a los consejos. Cuando estamos hablando de diversidad, insisto, no es una diversidad únicamente de género, tenemos que hablar de edad. Tradicionalmente se estaban incorporando o se incorporaban a los 70 años los consejeros, pues ahora estamos hablando de que posiblemente la media de edad están entre 50, los, decías, 50, ¿no? Más o menos. los 50 años, pues al final es que simplemente el punto de vista de una persona de 70 años frente a una de 50, si nos hablamos de aversión al riesgo, pues es que no tiene nada que ver, pero tampoco nos centremos únicamente en la edad. Hablemos de nacionalidad, por ejemplo. Entonces, al final, enriquezcamos con nuevas culturas y, sobre todo, con la formación, con los profesionales. Es decir, yo creo que sería el último término que tendríamos que definir el Consejo de Administración moderno. O sea, tenemos que, o queremos las empresas, incorporar profesionales porque al final, en definitiva, son los que realmente van a dar soporte a todas estas incertidumbres con las que nos estamos viendo. Como decías, ¿no? Ese proceso de reflexión de las empresas respecto de qué perfiles para ese futuro a largo plazo necesitamos. Y hablábamos de sostenibilidad también, de no incorporar solo perfiles e información financiera, sino no financiera. ¿En qué medida forma parte ya ese concepto de los consejos? Yo creo que el término de la sostenibilidad lo hemos incorporado las empresas. Muchas veces no sabemos, y además lo comentábamos antes, quién va primero. Nos vemos expuestos a una normativa que nos obliga a tomar determinadas medidas o, por contra, la propia sociedad se ve sensibilizada ante determinadas situaciones que ve que tenemos que participar, ¿no? En cómo tratamos a nuestro propio medio ambiente, ¿no? Indudablemente tenemos recomendaciones. El principio 24 del Código de Buen Gobierno precisamente lo que hace y promueve es que las empresas vayan a tocar los temas de sostenibilidad, tanto en temas sociales como medioambientales.
También tenemos la Ley 11/2018 de Estados de Información no financiera, ¿no? En el que lo que busca es que al final se equipore la información financiera a la no financiera, ¿no? Y que se trate temas de sostenibilidad y que realmente haya una información que sea transparente y sea evaluable. Pero yo quiero pensar que la sociedad está sensibilizada con este tema. Yo creo que las propias empresas estamos integrando dentro de nuestra estrategia medidas de sostenibilidad, porque al final somos conscientes de cómo impactamos. Claro, y también comentábamos cómo impactamos y qué quiero dejar, ¿no?, como legado. Parece que ya empieza a haber esa conciencia por parte de las organizaciones. ¿En qué medida son compatibles gobernanza e innovación? Porque también es otro término muy de moda y que tiene que ser real, ¿no? Sí, sí, indudablemente. El problema que muchas veces tenemos los consejos de administración es que la propia dificultad de la gestión de la empresa nos lleva a que temas claves, como pueden ser la innovación, la estrategia, el desarrollo de talento o incluso el propio desarrollo del Consejo de Administración, lo vayamos relevando a un segundo plano, porque al final nos enfrascamos en resultados financieros, en el control y la supervisión del propio equipo directivo, ¿no?, de cómo va la evolución de la empresa. Pero yo creo que es que realmente no nos deberíamos plantear que la innovación es una opción. La innovación debe ser una necesidad, porque al final es lo que nos va a permitir impulsar nuestra competitividad y, desde luego, asegurar un futuro para nuestras empresas, ¿no? Qué importante, ¿no?, tener ciertos conceptos en la realidad, porque si hablamos de futuro, hacia futuro, no sé, vamos a soñar un poco. ¿Qué futuro les ves a los consejos de administración? ¿Dónde te gustaría que realmente evolucionaran? Aparte de lo que ya hemos hablado, de sostenibilidad, de innovación, ¿qué más tendría que tener, en tu opinión? Bueno, a ver, yo sobre todo creo que los consejos tenemos que tener una mentalidad muy abierta a todo lo que nos afecta en el exterior. Entonces, un poco lo que hemos estado comentando al principio, ¿no? Nos vemos demasiado expuestos, con lo cual yo creo que lo que tendríamos que buscar indudablemente es que pudiéramos incorporar a los temas del Consejo los temas que nos van a afectar y que en un momento dado nos van a permitir prepararnos para atender todo ese tipo de situaciones. Pues ahora es obligada la pregunta. Dime qué le recomendarías a alguien que quisiera empezar en ese mundo del Consejo de Administración, en ese mundo de riesgo, en esa profesión, y no supiera, ¿no?, por dónde empezar. ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuál sería la propuesta? A ver, yo creo que las personas que acceden a un Consejo de Administración, lógicamente, deben tener previamente una trayectoria y una experiencia profesional. Las empresas, desde luego, valoramos mucho que tengan una importante gestión empresarial, pero al final es importante que se tenga, pues, conocimientos en estrategia, en gestión de riesgos, en procesos de transformación empresarial. Indudablemente hay palancas que nos ayudan a acceder a los consejos de administración. En definitiva, que hay que tratar de tener, pues, una buena red de contactos, indudablemente. Hay que tener un buen relato de nuestra propia experiencia profesional. Hay que tener bueno, pues una buena prescripción de miembros de consejos de administración que en un momento dado confíen en nosotros para que podamos acceder a ellos, ¿no? O incluso, pues, tener unos contactos que nos puedan acercarnos a los hunters. ¿No? Pero yo diría quizá este sería el último elemento. Y además me decías algo que creo que es interesante. También, si pensamos en incorporarnos en esa actividad profesional, habría que ser conscientes y limitar, ¿no?, el número de consejos a los que de una u otra manera accedemos. Que, 2, 3, ¿me decías? Sí, a ver, yo creo que cuando alguien se plantea
el acceder a un consejo de administración indudablemente tiene que tener una serie de competencias técnicas, indudablemente, pero yo creo que sobre todo es prioritario también el poder tener tiempo para poder analizar los temas que se traten. Es que, por ejemplo, uno de los temas claves dentro del Consejo de Administración es facilitarle con tiempo suficiente la información que es necesaria para tratar luego en las reuniones. Si a lo mejor nos dedicamos a participar en multitud de consejos, al final es engañar a la propia compañía, ¿no? Porque tenemos que volver al inicio de la conversación. Es que estamos tomando decisiones que en un momento dado van a decidir la sostenibilidad de esa empresa. Pues hablando de sostenibilidad, me encantaría sostener más tiempo esta conversación. Creo que es apasionante el tema y tienes mucha más información que poder compartir. Así que, bueno, espero que aunque sea posteriormente tengamos oportunidad de profundizar en ello. Cristina, gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Elena.